Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave: cómo leer y entender de verdad una investigación cualitativa. Si alguna vez os habéis enfrentado a uno de estos estudios, esto os va a servir como una guía, un punto de partida para que no se os escape nada. Venga, vamos al lío. La gran pregunta es esta: ¿cómo se le mete mano a una investigación que no tiene ni un solo número? O sea, que en lugar de estadísticas lo que tienes son historias, opiniones, observaciones. ¿De dónde sale la ciencia ahí, no? Pues vamos a verlo. A ver, lo primerísimo es tener clara la diferencia entre los dos grandes mundos de la investigación. Por un lado, tenemos la cuantitativa, que es la de los números, la que busca responder a cuántos. Y por otro, la cualitativa, que es de la que hablamos hoy. Esta va a otra cosa, va a buscar el por qué y el cómo. No quiere contar, quiere entender, profundizar en un problema, pero a fondo, de verdad. Muy bien, pues vamos a centrarnos en la cualitativa. Y lo primero que hay que preguntarse al leer un artículo de este tipo es, vale, ¿qué información están usando y de dónde demonios la han sacado? Pues la información cualitativa es, bueno, de todo menos aburrida. Es súper rica, muy variada. Aquí no hablamos de datos en una tabla. Hablamos de textos, de transcripciones de entrevistas que pueden durar horas, de vídeos, fotografías, incluso dibujos. Y lo más importante es que toda esta información nace de la interacción, del diálogo entre la persona que investiga y la gente que participa en el estudio. Se trata de captar su visión del mundo, su percepción. Y claro, las fuentes pueden ser de lo más diverso. Piensa que se puede analizar desde documentos oficiales, proyectos de un centro, hasta foros de Internet o incluso tweets. También material audiovisual, como un podcast o un documental. Pero al final, la fuente principal, la joya de la corona, son las personas, bien sea hablando con ellas una a una o en grupo. Y esto nos lleva a una de las preguntas del millón, una que genera mucha confusión al principio. A ver, si no se hacen encuestas a miles de personas, ¿cómo se elige a quién entrevistar? Y sobre todo, ¿por qué tan poquita gente? La palabra mágica aquí es intencional. Esto es súper importante. En la investigación cuantitativa se busca una muestra que represente a todo un grupo, ¿verdad? Pues aquí no. Aquí se elige a propósito, con toda la intención, a un grupito pequeño de personas. No importa la cantidad, lo que importa es la calidad. Se buscan perfiles muy concretos, los que se llaman informantes clave, porque son quienes tienen la información más valiosa para entender el problema. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda perfectamente. Imagínate un equipo de profes en una clase de infantil. Están viendo que hay algunos problemillas de relación entre los peques y quieren entender qué está pasando de verdad. Bueno, pues en lugar de hablar con los 25 niños, que sería una locura, hacen algo mucho más inteligente: un sociograma. Es básicamente un mapa de quién juega con quién. Y al hacerlo, ¡zas!, aparecen los perfiles clave. Fíjate, está X Surde, que es el líder, el popular; está Olaya, que parece que nadie la elige para jugar y está más sola; Nel, que va un poco a su aire y se relaciona con pocos; y Joan, que es el conector, el que llega al líder a través de otro amigo. ¿Os dais cuenta? Cada uno de ellos es una pieza del puzzle. Hablando solo con estos cuatro, van a entender muchísimo mejor la dinámica de toda la clase. Vale, ya tenemos claro a quiénes se va a estudiar. El siguiente paso lógico es: ¿y ahora cómo se recoge toda esa información tan jugosa de la que hablábamos? Pues el equipo investigador tiene, como quien dice, una caja de herramientas llena de opciones. Una muy típica es la observación, ir allí y mirar qué pasa, ya sea desde una esquina sin molestar o participando directamente. Luego están las entrevistas, que pueden ser desde un cuestionario fijo hasta una charla súper abierta. También funcionan muy bien las dinámicas de grupo, los famosos focus group. Y por supuesto se puede analizar de todo: documentos o simplemente observar situaciones naturales como el recreo en un patio. Y ahora llegamos a lo que para muchos es la caja negra, la parte más misteriosa de todo esto. Tenemos horas de audio, montañas de notas, un montón de texto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se saca algo en claro de todo ese material? ¿Cómo se pasa de las palabras a las conclusiones? Pues, aunque parezca un lío, el proceso se puede resumir en 3 grandes pasos. Primero, reducir datos. Hay que quedarse con lo importante. Segundo, extraer la información, o sea, encontrar los patrones. Y tercero, establecer las conclusiones. Vamos, contar qué se ha descubierto. El primer paso, el de reducir los datos, es un trabajo de chinos, casi de detective. Imagínate, hay que leerlo todo una y otra vez, y mientras se lee, se va cortando el texto en trocitos, en fragmentos que tengan sentido, y a cada trocito se le pone una etiqueta, un código. Es literalmente como ir subrayando con diferentes colores y poniendo notas al margen para empezar a organizar las ideas y ver de qué se está hablando más. Mira, aquí se ve súper claro con otro ejemplo. Imagina que se está estudiando qué opinan las familias sobre los deberes.
Si alguien dice en una entrevista, así los niños cogen hábito de estudio, pues a ese trozo de texto se le puede poner el código positivos. Pero si otra persona dice, es que los profesores no nos avisan y te pierdes, pues a eso se le podría poner un código como comunicación profesor-familia. Y así, código a código, ese mar de palabras se va convirtiendo en un mapa de temas mucho más claro. Perfecto. Ya se ha recogido la información, se ha analizado, codificado. ¿Y ahora cómo se cuenta todo esto? Cuando alguien abre el artículo y llega a la parte de resultados, ¿qué se va a encontrar? Pues que nadie espere encontrarse gráficos de barras ni tablas llenas de porcentajes. Para nada. Los resultados de un estudio cualitativo se presentan como una historia, una narrativa. La persona que investiga va explicando lo que ha encontrado, va tejiendo un relato. Y la prueba de que lo que dice es cierto, la evidencia, son las palabras de la gente, las citas textuales. Por ejemplo, siguiendo con el tema de los deberes, quien escribe podría decir algo como: una de las ideas que apareció es que los deberes se ven como algo positivo para crear hábitos. Y para demostrarlo, ¡pum!, pone la cita directa de una de las madres, la madre A, diciendo exactamente eso. Pero claro, la realidad nunca es tan simple. Así que para mostrar la otra cara de la moneda, justo después se podría presentar la visión contraria. Se podría explicar que también surgió el problema del tiempo, y para apoyarlo se usa la voz de otro participante, el padre B. No es una opinión, es un dato. La cita es la evidencia que demuestra que esa idea salió en el estudio. Entonces, para resumir, a la hora de leer un estudio cualitativo hay que cambiar el chip, hay que ponerse, digamos, unas gafas diferentes. No hay que buscar números, hay que buscar el por qué y el cómo en las historias. Hay que fijarse bien en por qué eligieron a esas personas y no a otras, entender un poco cómo hicieron el análisis para encontrar los temas principales y, sobre todo, leer los resultados como lo que son, una historia, un relato, donde las pruebas son las voces de los participantes. En el fondo, todo esto que hemos visto es como un mapa, una guía para no perderse al leer este tipo de investigaciones. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿ahora que se tiene el mapa, qué nuevas historias se van a poder descubrir en el próximo artículo que caiga en vuestras manos?